visualizan, ¿cierto? Me avisan por el chat, por favor, si todos logran ver la presentación. Super, ahí dice Sebastián sobre la presentación. Super, muchas gracias, Sebastián. Ya, entonces vamos a comenzar este taller que lleva por título cómo elaborar referencias bibliográficas con normas APA séptima edición. Les pido por favor que apaguen, que coloquen el video en mudo, por favor, que se silencien para que no haya intervención. ¿Ya? Súper. Entonces, bueno, este taller es teórico, vamos a ver el alcance de las referencias bibliográficas en base a las normas APA, séptima edición, que corresponden al año 2020, sus tipologías, así como también algunos tips o consejos para discernir entre fuentes de información confiables. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en este taller? Primero, la definición de las normas APA, séptima edición. En segundo lugar, la diferencia que existe entre referencia y bibliografía. Por otro lado, el formato que debe tener, se puede cómo identificar el tipo de recurso de información, ¿vale? Si es un libro, si es un artículo científico, un paper, etcétera, así como sus datos bibliográficos. Y finalmente vamos a ver una reflexión sobre los conceptos de derecho de autor y plagio. Dice Lorena, buenas tardes, se escucha entrecortado. A ver, ya, ahora, ¿cómo se escucha? Me avisan por favor por el chat. Si se escucha mejor. Lorena, ¿ahora se escucha mejor? Mejor, súper, ya. Mucho mejor también dice. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Definición de las normas APA de la séptima edición, que es del año 2002. ¿Qué son las referencias de las normas APA? Bueno, es un listado de todas las fuentes citadas que se utilizaron en el trabajo escrito, el cual permite identificar y localizar las obras en caso de que un lector desee consultar la fuente. Vale decir, todos los autores citados deben ser referenciados, por tanto, todas las fuentes referenciadas son citadas en el texto, al igual que en matemática es como una fórmula directamente proporcional, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? Que muchos chicos lo confunden. Bueno, en primer lugar, las referencias comprenden únicamente las fuentes que fueron citadas en el trabajo de manera explícita. Por ejemplo, en un trabajo de investigación, todos aquellos que fueron citados. En cambio, la bibliografía son las fuentes que sirvieron de fundamento, pero que no se utilizaron en el texto, ¿ok? Por tanto, la bibliografía implica, por ejemplo, recomendaciones adicionales, vale decir, por ejemplo, acá tengo mi libro, ¿cierto? Y yo voy a citar en el texto, por tanto, todas las citas van a estar en las referencias, pero en la bibliografía quizás me sirvió un libro o le puede servir al libro a otro, por ejemplo, estudiante, a otra persona que habla, por ejemplo, de la misma temática de mi libro, ¿ok? Pero no necesariamente yo cité aquel otro libro, ¿se entiende? Esa es la diferencia. En cuanto al formato, primero, la lista de referencias debe comenzar en una página separada del texto. En segundo lugar, en el título de la página se indica referencias en negrita y centrado en la parte superior de la página, y en este caso no se utilizan comillas ni subrayado en el título.
En tercer lugar, el texto debe tener interlineado doble, vale decir 2.0, y cada entrada del margen izquierdo solamente, solo el izquierdo, no derecho, debe tener una sangría francesa a media pulgada de 1,27 centímetros, que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, esta es un buen ejemplo de una lista de referencias. Acá tenemos, visualizamos 4 referencias y primero que vemos. Primero se ordenan de forma alfabéticamente por los apellidos, por supuesto, siempre con el primer apellido del autor, seguido del nombre. También observamos la sangría francesa de 1,27 centímetros o a media pulgada, como también se conoce, solamente al costado izquierdo, ojo ahí. En cuanto al interlineado es de 2.0 y en la palabra referencia tiene que estar centrado y en negrita, ¿ok? Perdón. Los elementos de una referencia, ¿qué lo componen? Bueno, toda referencia está constituida por 4 elementos. Primero, el autor. Segundo, la fecha. Tercero, el título. Y cuarto, la fuente. En cuanto al autor, es el responsable de la obra. La fecha es la fecha de publicación de la obra y el título, el nombre de la obra, por ejemplo, de un libro. Y la fuente es la localización de la obra para su posterior recuperación. Ahora, un ejemplo de los componentes de una referencia. Por ejemplo, aquí tenemos una ejemplificación. Primero, ¿qué tenemos? El autor. Siempre comenzamos por el apellido, coma, y luego la inicial del autor, seguido de la fecha, entre paréntesis, y luego el título en cursiva, y en este caso, como corresponde a un libro en formato físico, la fuente sería la editorial del libro, en este caso, Ediciones Moratas. Ahora bien, las referencias van a variar según la cantidad de autores. Por ejemplo, aquí tenemos la referencia con un autor. ¿Cuál es el formato? En este caso siempre va a ser el apellido, coma, y el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos Allende, coma, Isabel, luego el año, la suma de los días, ¿cierto? Su novela, y luego la fuente que sería sudamericana, en este caso la editorial. En las referencias, por ejemplo, con 2 autores. Siempre cuando tenemos 2 autores, se unen con la conjunción copulativa, que es y en español, pero en el caso, por ejemplo, si tienen un recurso de información, sea un libro, sea un artículo científico, un paper, se realiza, por ejemplo, es como un 8 al revés, que significa et en francés, y eso es solamente en el caso de que el recurso de información se encuentre en otro idioma, por ejemplo, en inglés. Acá tenemos un ejemplo, tenemos los autores López Gómez y Rodríguez, que aquí una acotación que muchos chicos ya lo han consultado. ¿Qué pasa con esos apellidos que son apellidos compuestos? Por ejemplo, ocurre mucho con los apellidos latinoamericanos, por ejemplo, con los colombianos que son López Gómez y siempre vienen con un guión o no se pueden separar. Entonces, en ese caso se escribe todo el apellido, ¿ok? Y acá, por ejemplo, tenemos en el formato APA, sería Artola, y Artola con las iniciales de su nombre, la fecha, el título en cursiva y por último, la fuente. Ahora, si tenemos hasta 20 autores, bueno, se indican todos los apellidos e iniciales de los nombres y el último apellido se une con la letra I en español o con el et en francés, las fuentes con otro idioma, por ejemplo en inglés. Acá tenemos 3 autores, yo lo ejemplifiqué, Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, con su, por supuesto, famoso libro Metodología de la Investigación de M. Graf, de la editorial, y tenemos la fuente.
unas referencias hasta 20 autores. Aquí tenemos que se mencionan todos los autores, solamente si tenemos igual a 20 o menos de 20 se referencian todos los autores, se indican los primeros 19 autores y por supuesto después se une con la conjunción copulativa y. Ahora bien, si tenemos más de 20 autores, bueno, si la fuente de información, el recurso, sea un libro, una revista, un paper, si posee más de 20 autores, se indican los primeros 19 seguido de puntos suspensivos y luego el nombre del último autor de la obra. Por ejemplo, aquí tenemos una referencia con más de 20 autores que se indica el último, o sea, los puntos suspensivos y luego el último autor del artículo científico. Ahora, las referencias según el tipo de fuente o recurso de información, ya que esto también es muy importante que ustedes lo sepan. Primero vamos a ver el caso de los libros. Acá tenemos libros impresos. Como ya lo hemos visto anteriormente, se indica este es el formato, que son, como yo les digo, fórmulas matemáticas. Porque siempre cuando tenemos una fórmula, al igual que en matemáticas, simplemente es seguir la fórmula, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el apellido, seguido de la inicial del nombre, el año, el título en cursiva y la editorial o la fuente. En este caso, por ejemplo, sería Castro, que 1986, el título, La Libertad de Magazine, y la fuente, en este caso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, que es de nuestra universidad. Ahora bien, si tenemos libros en formato electrónico, si se fijan, siempre va a estar compuesto por estos 4 elementos, que es el nombre, el año, el título y la fuente. Y acá siempre, cuando es en formato electrónico, se agrega el DOI o la URL. Ese sería, digamos, la fuente en lugar de la editorial, como ocurre en el libro impreso. Entonces, acá tenemos el apellido, ¿cierto? El nombre, allí tenemos panza, números, elementos de matemáticas para filósofos. Luego tenemos la editorial, ¿cierto? Y ahí se agrega el DOI o la URL. La URL, como ustedes saben, para el caso de las páginas web, ¿cierto? Y el DOI, que es el Identifier Object Digital, que es el identificador del objeto digital y que les va a reconocer mediante un código alfanumérico cualquier recurso de información. Por ejemplo, si se trata de un libro electrónico, si se trata de un paper, una revista, etc. Ya, ahora bien, ¿qué pasa si tenemos libros con editor? ¿Qué es un editor? Por ejemplo, si tenemos un libro, ¿cierto? Pero ese libro, en su contenido, tiene diferentes capítulos. En esos diferentes capítulos tiene un autor, por ejemplo, tiene un autor, tiene Juanito Pérez para el capítulo 1, tiene a Jessy Díaz para el capítulo 2, tiene a Sebastián Pérez en el capítulo 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, cuando los libros, que en cada capítulo es responsable un autor en particular, ha sido coordinado por un editor, ¿ok? Pero él no es el autor, él es un editor. Entonces, en este caso tenemos el apellido seguido del nombre y se agrega la abreviatura de ed, que es en este caso editor, y luego el año y lo otro, al igual que en el otro caso, el título en cursivas, tenemos la editorial, el DOI o la URL. En este caso tenemos el DOI, y ahí era lo que yo les decía, que siempre se indica HTTPS / el DOI y luego el código alfanumérico que yo les mencionaba. Es decir, cuando tenemos libros con editor, la única variación que va a ser después del apellido del nombre va a ser el entre paréntesis, la abreviación de ed, vale decir editor. Ahora bien, ¿qué pasa si ya tenemos una cita de un capítulo del libro, por tanto, si ya lo hemos citado en nuestro trabajo de investigación, en nuestro informe, en nuestras referencias, tenemos que obviamente referenciar el capítulo del libro.
Bueno, cuando el libro tiene un editor y distintos autores son los responsables de cada capítulo, como les mencionaba anteriormente, en este caso indica el apellido, el nombre, el año, el título del capítulo del libro, en este caso, y luego el nombre del editor, y luego el título del libro en cursiva y las páginas. Esto es también lo que se le agrega. Las páginas, luego la editorial, el DOI o la URL. ¿Cómo se ejemplifica aquí en el caso de la producción de los resultados científicos en Gonzalo? ¿Ok? A ver, aquí ahí dice Teruca Duda. Sí, no sé si se me escucha bien, disculpe que voy caminando. Sí. En las referencias, en la parte de las páginas, ¿se escriben las páginas del capítulo o de dónde se referenció, de dónde se citó? Claro, en este caso se escriben las páginas de donde se citó, se referenció, ¿ok? Por eso aquí yo les puse acá. Por ejemplo, acá tenemos el apellido, el nombre, ¿cierto? Y luego tenemos el título del libro y las páginas. Vale decir, el capítulo del libro, yo tomé como cita, como referencia desde la página 59 hasta la página 77. Ese es el capítulo del libro, esa es una referencia, ¿ok? ¿Sí? Es decir, Sí, solamente, gracias. ok, decir solamente de dónde se extrajo, se parafraseó, se citó la cita en sí, ¿ok? Ya, entonces, eso ya lo vimos, capítulos del libro. Ahora vamos a ver con los famosos artículos científicos o las revistas, los journals, ¿ya? Que muchos tienen de ahí complicaciones. Bueno, en un artículo científico impreso, estamos hablando impreso, no digital, tenemos el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del artículo y luego el nombre de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, entre paréntesis, el número, luego la coma y las páginas. Recuerden que los artículos científicos, como está recepcionado, alojado o publicado en una revista científica, siempre van a tener números consecutivos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Fernández a 2019, Patrimonio de las Percepciones, Emociones, Miradas y Discursos Sociales. ¿En qué revista está? En la revista Apuntes, coma, el número, perdón, el volumen seguido del número, entre paréntesis, y luego las páginas del artículo en sí. Luego tenemos artículos en línea, es decir, los artículos digitales. Aquí tenemos el apellido, luego la inicial del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, como el volumen en cursiva, el número, las páginas y la URL. En este caso sería como el mismo ejemplo anterior, solamente que se le agrega el HTTPS, que es la URL. Aquí tenemos artículos con DOI. Aquí tenemos el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número, las páginas, al igual que el caso anterior, y en este caso, obviamente, a diferencia de la URL, es el DOI. Que el DOI sirve, como se dijo anteriormente, para reconocer el objeto digital, en este caso el artículo científico. Artículos publicados en otro idioma, aquí tenemos el formato y el ejemplo. Vamos a ver que siempre va a estar compuesto por el apellido, la inicial del nombre, el año, el título original del artículo, y luego, en este caso, tienen que tener presente que se agregan corchetes cuadrados y el título en el idioma en el que se escribe el texto completo.
Luego el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número de edición, las páginas y por último la URL o el DOI. Por ejemplo, aquí tenemos a Variety 2012 con su artículo científico, un paper, y luego entre corchetes, cómo en nuestro idioma se traduce su artículo. ¿Se entiende? Por ejemplo, el multidrug resistant del organismo antibióticos, ya. Y luego, entre corchetes, cómo se lee en nuestro idioma. En este caso, organismo multiresistente a las drogas y manejo de antibióticos. Y luego el nombre de la revista, el volumen en cursiva, el número de edición, las páginas, en este caso 345, el 391 y por último el DOI. Ahora tenemos artículos de periódico impreso, que estos les puede servir, por ejemplo, más, me imagino yo, a los estudiantes que están en carreras relacionadas con ciencias sociales, a los periodistas, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos el formato, el apellido, la inicial del nombre, el año, coma, día, mes, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva siempre y las páginas al final. Por ejemplo, acá tenemos a Kalmanovich y luego el año que se especifica todo y por último el título, la fuente, en este caso el espectador y luego las páginas. Perdón. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un artículo de periódico en línea? Bueno, en este caso tenemos el apellido, seguido de la inicial del nombre, la fecha especificada, vale decir año, día, mes, luego el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y por último la URL. Ahora bien, viene el caso de cómo referenciar las tesis y memorias de título, que puede ser de pregrado, de posgrado, así como también las disertaciones. Bueno, los trabajos académicos tienen un propósito cierto de contribuir en un área disciplinar específica. Bueno, en este caso, se recomienda identificar si corresponde a una tesis de pregrado, de maestría o doctoral, así como también si está localizada en una base de datos o no. Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos cómo referenciar tesis y disertaciones a partir de una base de datos institucional, por ejemplo, de una universidad. En este caso, aquí tenemos el formato y el ejemplo. En el formato tenemos el apellido, luego la inicial del nombre, el año, el título del trabajo en cursiva, y luego entre corchetes cuadrados, la especificación de un trabajo de grado, tesis de maestría, y corresponde a una tesis de doctorado, por ejemplo, seguido del nombre de la institución, que da el título, y por último el nombre del repositorio, y para finalizar la URL. En este caso tenemos a Donoso Huerta 2019 con su tesis, ¿cierto? Que es fomento al desarrollo de proyectos de eficiencia energética. Y luego tenemos ahí tesis de pregrado, puede ser de posgrado, Universidad de Chile y el repositorio académico de la universidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos una tesis o disertaciones, por ejemplo, desde una base de datos comercial? Vale decir que no sea institucional o, en simples palabras, que sea pagado, ¿ok? Bueno, aquí tenemos el formato que siempre va a ser el apellido, la inicial del nombre, el título de la tesis en cursiva, y aquí lo mismo entre corchetes, perdón, si corresponde a una tesis de pregrado, de posgrado o de doctorado, el nombre de la institución, el archivo digital y la URL. En este caso, no es de un archivo, no es de un repositorio institucional, por ejemplo, de una universidad, sino que está en una base de datos que obviamente hay que pagar.
En este caso está en ePrints. Entonces se coloca la URL de ePrints, que es una base de datos comercial. Ahora bien, ¿cómo referenciamos páginas web? Vamos a ver primero con contenido estático, vale decir que siempre va a tener el mismo contenido y que su información no va a variar. En este caso, siempre se debe seguir el siguiente formato, que es el apellido, la inicial del nombre, la fecha, en este caso el día, el mes, el año, el título del artículo de la página web, en cursiva, por supuesto, el nombre del sitio web y la URL. En este caso, por ejemplo, tenemos a la Organización Mundial de la Salud. Y acá yo les quise colocar este ejemplo, sobre todo porque si, por ejemplo, si el artículo no tiene autor individual, el nombre del sitio pasa al lugar de autor y no tiene que repetirse. En este caso se coloca entre corchetes las iniciales de la Organización Mundial de la Salud, vale decir en este caso OMS, ¿ok? Y luego se indica la fecha y ahí tenemos malnutrición, el nombre del sitio web y luego para finalizar la URL. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos páginas web que se actualicen con frecuencia? Entonces, en este caso va a cambiar. Lo único que cambia, a diferencia del anterior, que siempre se va a colocar al finalizar la referencia recuperado el día de, el mes y luego el año y por último la URL. Por ejemplo, aquí tenemos, si vemos el ejemplo, tenemos un autor corporativo, ¿cierto? Vale decir que una institución, un organismo. Tenemos SF, a ver, ¿quién participó el martes pasado? Que era SF. Yo les voy a ayudar. ¿Qué significaba? Ahí si no tiene fecha, significa sin fecha, ¿ya? Luego tenemos el título del artículo de la página web y por último tenemos el nombre del sitio web, que acá recuperado el 26 de mayo de 2020 y la página en sí, es decir, la URL. Luego, si tenemos páginas web con formato especial dentro de una página, dentro de la página web, por ejemplo, si tenemos, si queremos referenciar, no por ejemplo, si tenemos una página web y tenemos un archivo Excel dentro de esta página, vale decir, no queremos referenciar la página en sí, queremos referenciar el archivo, ¿cierto? Entonces, en este caso, perdón, se referencia, tenemos el apellido, el nombre, luego la fecha, el título del archivo y luego siempre se va a especificar entre corchetes cuadrados el archivo en sí, en este caso archivo Excel y luego el nombre del sitio web y por último la URL. Eso es lo único que varía. Siempre entre corchetes, ahí yo se lo puse en negrilla, va la descripción del archivo. Luego tenemos las conferencias, los seminarios, los simposios, etc. Bueno, aquí tenemos el formato y el ejemplo que consta de el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del discurso en cursiva. Luego tenemos entre corchetes la especificación del formato, en este caso discurso principal que se coloca. Luego el nombre de la conferencia o del congreso en sí. Y por último, la ciudad, el país y el enlace. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, tenemos Hernández, Amenda, acá González. Y ahí si se observa, está en otro idioma, por tanto se coloca como S8 al revés, que algunos le dicen que significa et en francés o i. Luego tenemos la fecha, el título de la aplicación, la sesión de conferencia entre corchetes y luego el nombre de la conferencia en sí. Y por último tenemos la fuente y el DOI. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos citar, por ejemplo, redes sociales? En este caso, Instagram, quizás, por ejemplo, me imagino yo, no sé, en filosofía, que ahora como se da eso de
de analizar las redes sociales, sobre todo en Instagram. Bueno, en formato básico es el autor, la inicial del nombre, entre corchetes el nombre del usuario para Twitter o para Instagram, seguido de la fecha, el título, descripción del contenido con un máximo de 20 palabras, incluyendo los hashtags. Luego tenemos el formato, entre corchetes, y el nombre del sitio web o URL. En este caso tenemos el Museo del Oro, ¿cierto? Aquí tenemos el nombre de la cuenta, que es Museo del Oro, arroba, por supuesto, entre corchetes, la fecha, y luego el título de gestión del contenido. Y tenemos el Instagram en sí para acceder. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos referenciar, por ejemplo, Facebook? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que ustedes después simplemente lo pueden seguir el formato. Tenemos el nombre, en este caso es un nombre corporativo, ¿cierto? La Real Academia Española. Luego tenemos el nombre, el título en cursiva, y luego siempre después del título va entre corchetes el formato en sí, en este caso que es una publicación, luego la palabra Facebook y la URL. Luego tenemos Twitter, en este caso siempre va también el nombre, la cuenta, en este caso por ejemplo de la biblioteca, tenemos la fecha, que es año, día, mes, y luego el título, incluyendo los hashtags, como les decía, eh, y luego la URL. Y por supuesto, indicar que es el Twitter. Además, tenemos por último los videos, por ejemplo, los medios audiovisuales, más famoso es YouTube. Aquí tenemos siempre el nombre, la inicial, entre paréntesis, monitor fantasma, que sería, digamos, el nombre del video. Acá tenemos la fecha, bien digo, que es el año, el día, el mes, y luego el título del video en sí, ¿ok? Y por supuesto siempre indicar, al igual que el anterior, como era el archivo de Excel, acá tenemos que es un video y luego el nombre de YouTube y por supuesto el enlace para acceder. Ahora bien, les voy a mostrar a continuación algunos tips que les pueden servir a ustedes para discernir entre recursos o fuentes de información. Porque me he dado cuenta que muchos chicos no saben diferenciar entre un recurso y otro. Por ejemplo, acá estamos en la base de datos a la cual nuestra universidad tiene suscripción, está suscrita, que es JSTOR. Ojalá después obviamente puedan reforzar esto y ustedes logren acceder a esta base de datos. Y acá, por ejemplo, en JSTOR, siempre cuando ustedes realizan una búsqueda, les va a especificar qué recurso de información es. Por ejemplo, en el primer caso, si ustedes observan, dice capítulo book paper o capítulo del libro, aquí tenemos. Luego tenemos, en el segundo caso, un artículo de revista, vale decir siempre. Acá, por ejemplo, en esta base de datos específicamente en JSON, le va a decir qué tipo de recurso de información se trata. ¿Para qué? Para que ustedes después puedan citar y obviamente referenciar. Porque si no saben qué recurso de información es, vale decir si se trata de un libro, si se trata de un artículo científico, de un paper, eh, de un periódico en línea, de una página web o de un archivo Excel de una página web, entonces no logran después referenciarlo, ¿cierto? Acá les puse un ejemplo de dónde extraer los datos de un artículo científico o de un paper. Acá tenemos siempre que el paper al costado izquierdo superior se van a encontrar todos los datos para luego referenciarlos. En este caso,
siempre todo artículo científico le va a indicar el nombre de la revista académica, luego tenemos el año, el volumen, ahí si ustedes observan, el número, la cantidad de páginas de este artículo científico, en este caso este artículo aquí yo se lo marqué, comienza de la 343 y termina hasta la página 346. Acá tenemos, luego del título, el nombre del autor. Vale decir, de acá, de estos datos, se obtienen todos los datos bibliográficos para luego referenciarlos, ¿ok? Y bueno, aquí para finalizar, les puse dos conceptos que es muy importante de repasar y de que ustedes lo tengan muy presente, que son los conceptos de derecho de autor y de plagio, ¿ok? Es muy importante que se respeten los derechos de autor o de propiedad intelectual, ya que esto está regularizada en nuestra ley número 17.336 de la ley chilena. ¿Y qué son los derechos de autor? Bueno, son todos aquellos que adquiere el autor o los autores por el solo hecho de crear su obra, que bien puede ser una obra artística, científica, literaria, ¿ok? Y por supuesto es muy importante que eviten el plagio, por eso se les insta sobre la importancia que tiene el momento de citar y los derechos de autor, porque no se puede realizar el plagio. ¿Qué es el plagio? Bueno, es hacer uso de la idea gráfica o textual sin realizar su debida citación, ¿cierto? Y bueno, por último, les dejo el enlace del link de acceso directo donde ustedes pueden acceder al manual APA séptima edición del año 2020, que por supuesto está en nuestra bibliografía digital, perteneciente a los recursos bibliográficos de lectura obligatoria, al cual ustedes pueden acceder. Em, ah, una acotación es que este manual ustedes lo pueden acceder y leer de forma digital. Lamentablemente no se puede descargar, ¿ok? Y bueno, acá tenemos las referencias, por supuesto, de la presentación. Muchas gracias por su participación y ahora me quedo con las preguntas. Eh, Acá dice Rafael, dice, por ejemplo, si me gustó un gráfico que vi en un paper de acceso abierto, vale decir de open access, solo tengo que citar y listo. No, Rafael, em, para citar y referenciar tanto los gráficos, las ilustraciones o las tablas, existe otro formato que no está en esta presentación, pero a lo cual yo sí lo he realizado. Si quieres, te lo envío, ¿ok? Porque ese, de hecho, taller lo hice el año pasado, sí, el año pasado lo hice, y no, es realmente otra materia, otro contenido, que es igual como este paper, harto contenido, ¿ok? Ahora, por supuesto, queremos decir que muchas gracias por su participación y si pueden contestar esta encuesta que fue escrita acá en el chat. Y por supuesto que dejen ahora sus correos institucional, ese que es @mail.cruce.cl, para que nosotros le enviemos el PPT y por supuesto la grabación del taller. Además, me gustaría saber si existe alguna otra consulta. Yo tengo una Eh, consulta. sí, Jessy, buenas tardes. Jessy, solamente tengo una duda de la primera información con respecto a la mención de entre 0 y 19, menos de 20 autores. Tú mencionaste específicamente sobre la conjunción y. En ese sentido quedé un poquito enredado, solamente para aclararme. ¿La conjunción y va siempre entre cada uno de los autores o es al final, perdón? no, no.
va solamente la conjunción y hasta 20 autores. Por ejemplo, para referenciar, si tenemos un artículo científico, el cual ha sido escrito por, supongamos, por 20 autores justo, Ujú. se referencia los 19 primeros, vale decir el apellido, coma inicial, y eso va separado por coma. Y luego, cuando tú llegas al 19, al autor 19, le colocas la conjunción copulativa y luego el último, que en este caso sería el número 20. Pero todos los autores anteriores se separan por comas. Perfecto, me quedó muy clara la duda. ¿Entiendes? Jessy. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, Sebastián, más de 20 autores? ¿Qué pasa? Bueno, si tenemos, por ejemplo, un recurso de información más de 20 autores, se indican los primeros 19 autores y luego puntos suspensivos. Y luego, por ejemplo, si tenemos 28 autores, luego de esos 19 autores se escriben los puntos suspensivos, para decir tres puntitos, y luego el número 28, que en este caso sería el último autor del paper. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ahí veo que están escribiendo sus correos institucionales. Y no sé si existe alguna otra consulta, duda. Por favor, escriban todos sus correos institucionales en el chat. Muy bueno, vamos a terminar ya. Le agradezco, muchas gracias por su participación en el taller y por supuesto los invitamos a que sigan inscribiéndose en nuestra parrilla de calendarios del mes de octubre. Bueno, me despido, muchas gracias a ustedes y por supuesto no se olviden de contestar la encuesta que fue enviada en el chat al comienzo, ¿ok? Perfecto. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Tengan una bonita tarde. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Hasta luego, gracias.